We're looking at the 10 trials of the children of Israel in the wilderness. Bueno, vamos a seguir viendo las 10 pruebas que pasaron el pueblo de Israel mientras estuvieron en Egipto. And as Christians, as we go on for the Lord, we will experience these trials. Y como cristianos, conforme nosotros avancemos con el Señor, vamos a experimentar estas pruebas. These circumstances will be different for each of us, Las circunstancias van a ser diferentes para cada uno, but God wants to work out His character in our lives. pero Dios quiere obrar y trabajar su carácter en nuestra vida. And He wants to put His strength into our souls, Él quiere poner su fuerza en nuestra alma, so that when the pressures come, para que cuando venga la presión, we will not crack and give in. no nos rajemos y no nos demos por vencido, But by His grace, sino que por su we gracia can triumph in Christ Jesus. podamos triunfar en Cristo Jesús. So we're up to the 7th trial. Bueno, ya The 7th trial. llegamos yes, ya a la séptima prueba, which is being unthankful or ungrateful. ser malagradecidos o desagradecidos. And the children of Israel, they never learned to be thankful to the Lord for all that He had done for them. El pueblo de Israel nunca aprendió a ser agradecido con Dios por todo lo que Dios les dio. They were unthankful for the manna. Fueron desagradecidos con el maná. They said, "Oh, this manna is so dry. Ay, ese maná tan seco. We want the onions and the leeks and the cucumbers that we had in Egypt." Queremos las cebollas y los apios y los pepinos que teníamos en Egipto. And they were craving for meat. Y estaban anhelando tener carne. So God gave them quails to eat, little birds. Y entonces Dios les mandó codornices para que comieran. Do you have quails here in Guatemala? ¿Hay codornices aquí en Guate? You do? Oh, good, yes. Sí, sí hay. All right, so the Lord wants us to learn to be thankful in every situation. El Señor quiere que nosotros seamos agradecidos en cualquier situación. Instead of complaining, En vez de estar quejándonos, He wants us to give thanks. Él quiere que demos gracias. And we see in Ephesians chapter 5 and verse 20, Y vemos en Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. does that say giving thanks always for some things? Dice allí, dándole gracias al Señor siempre por algunas cosas. Yes or no? ¿Sí o no? No. No. What is it? ¿Qué dice? Todo. Por todo. Todo. Giving thanks always for all things. Dando siempre gracias a Dios por todo. Unto God the Father, A Dios nuestro in Padre. the name of our Lord Jesus Christ. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. And this is not easy, Esto no es fácil, especially when it's things that we don't like. especialmente cuando son cosas que no nos gustan. But we have to learn to give thanks, a sacrifice of praise. Pero necesitamos aprender a dar gracias, el sacrificio de gratitud. Because as we give thanks to the Lord that He knows what He's doing, Porque conforme aprendemos a darle gracias al Señor, porque Él sabe lo que hace, that He is in control of our lives, porque Él está en control de nuestra vida, as we thank Him, al agradecerle, even though we don't understand why He's allowed certain things, aunque no entendamos por qué Él ha permitido ciertas cosas, thanksgiving gets our eyes off the problem el ser agradecidos nos quita los ojos del problema and gets our eyes on the Lord, y nos pone nuestros ojos en el Señor, the Almighty God, el Dios Todopoderoso, who is in control quien está en control and can cause us to triumph y puede hacer que nosotros triunfemos and can work all things together for our good. y que puede hacer que todas las cosas obren para nuestro bien. So easy to complain. Es tan fácil quejarse. Just a little experience I had recently. Hace poco tuve una pequeña experiencia. I didn't sleep a whole night, one night.
Una noche estuve toda la noche sin poder dormir. And in the morning I said to the Lord, Y en la mañana le dije al Señor, Lord, your word says that you give your beloved sleep. Señor, tu palabra dice que tú a tus siervos les concedes el sueño. I was complaining. Me estaba quejando. And the Lord put the thought in my mind, Y el Señor puso un pensamiento en mi mente and he said, y me I- dijo, I did not sleep the night before I was crucified either. pues yo tampoco dormí la noche que me crucificaron. I thought, oh, Y yo me sentí, I was in a nice house. yo estaba en una bonita I had casa, a nice bed, tenía una buena cama and I'm complaining. y me estaba quejando. But before Jesus went to the cross, Pero antes de que Jesús fuese a la cruz, the night before, esa noche antes, he was up the whole night. Él estuvo despierto toda la noche. He was enduring having his beard ripped off his face, Él tuvo que soportar que le arrancaran la barba, being spat upon, que le escupieran, being beaten. que lo golpearan. And then he had that terrible scourging where his back was ripped open with the whips. Y luego lo latigaron en su espalda y le abrieron toda la espalda. And after no sleep and all this pain, physical pain, Y después de no haber dormido y de haber sufrido todo este dolor físico, he was nailed to the cross. lo clavaron a una cruz. And all the sin of the whole world was placed upon him. Y el pecado de todo el mundo fue puesto sobre él. What a terrible, terrible death. Qué muerte tan terrible. And I complained because I had lost one night's sleep. Y yo me quejé porque no había dormido una noche. When we lived in India, Cuando vivíamos en la India, there are thousands, perhaps millions of people who have no house. hay miles, quizás millones de personas que no tienen casa. They don't have a nice bed to sleep in either. No tienen una buena cama donde dormir Many tampoco. of them just sleep on the side of the road Muchos duermen a la orilla del camino or under a bridge. o bajo un puente. And if it starts to rain, Y si empieza a llover, they pick up their few belongings agarran sus pocas cosas and they run to find some shelter. y buscan algún refugio. And here I was complaining because I lost one night's sleep. Y aquí estaba yo quejándome porque no había podido dormir una noche. Oh, how unthankful we can be. Podemos ser muy malagradecidos. But it's such a blessing when we learn to give thanks. Pero es de tanta bendición cuando aprendemos a dar In gracias. everything, give thanks. En todo, dad And gracias. the Lord causes us to triumph. Y el Señor nos va a And dar as la our victoria. eyes are taken off the problem and onto Him, Y cuando quitamos nuestros ojos del problema y ponemos nuestra mirada en Él, our faith begins to grow and we learn to trust. Lord, I'm going to trust you for this. nuestra fe comienza a crecer y entonces podemos decirle, Señor, yo voy a confiar en ti en esta situación. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. The 8th trial Y la octava prueba was gluttony. fue la glotonería. Also, it means to lust after something, Esto significa desear algo con lujuria, to covet something, codiciar algo to crave for something, y tener un deseo fuerte. any excessive desire. Cualquier deseo en exceso. When the children of Israel saw all the quail that the Lord sent around their camp, Cuando el pueblo de Israel vio todas esas codornices que llegaron al campamento, they gathered huge piles of quail for themselves. agarraron montones de codornices, And they cooked them, las cocinaron and they ate and ate and ate and ate and ate. y se las comieron y comieron y comieron. And they stuffed themselves, gorged themselves on the food. Se llenaron, se atiborraron. And in Numbers chapter 11, Y en Números 11, 33 and 34, 33 y 34, the Lord was angry with them, el Señor se enojó con ellos and He sent a great plague, y envió una gran plaga and many of them died. y muchos se murieron. I knew a young man who had a spirit of gluttony. Conocí a un joven que tenía un espíritu de glotonería. He used to eat and eat and eat and eat, Solía comer y comer y comer. and his stomach would be just painful, so painful. Y le daban dolor de estómago.
But he couldn't stop eating until all the food was gone. pero no podía dejar de comer sino hasta que se acababa todo. And then afterwards he'd sit in a chair Después se sentaba en una silla and he'd hold his stomach y se agarraba and he'd el be estómago groaning in pain. y se ponía a quejar del dolor, But he couldn't help himself. pero no podía hacer nada al respecto. He had a spirit of gluttony Tenía un espíritu de glotonería which controlled him, que lo controlaba and he needed deliverance. y necesitaba liberación. I don't know if he ever got deliverance. No sé si alguna vez obtuvo su liberación. He probably never asked for it. Never asked. Yo for creo it, que for nunca help. pidió que oraran por él para que fuera libre. So we don't want to have any excessive cravings or desires or lusts. Así que no queremos tener estos deseos exagerados o fuera de control. Sometimes if we want something so bad A veces, si deseamos algo and we keep asking the Lord and asking the Lord and asking the Lord, y nos ponemos a pedirle al Señor una y otra vez, and maybe the Lord doesn't want us to have it, tal vez el Señor no quiere que lo tengamos. but if we keep on asking, Pero si continuamente le pedimos, sometimes He will give it to us. a veces nos lo va a dar. And then we will have a lot of grief, a lot of sorrow, Y entonces vamos a tener mucha tristeza and we will regret that we got what we wanted. y nos vamos a lamentar de que el Señor nos haya dado lo que queríamos. In Psalm 106 En el Salmo 106, and verses 14 and 15, versículos 14 y 15, it speaks about the children of Israel. habla del pueblo de Israel. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. They lusted exceedingly after things that they didn't have. Tenían un deseo desordenado And God gave them their request, y Dios les concedió su deseo. but He sent leanness into their soul. Pero esto lo que les dio fue mortandad. We don't want to have spiritual leanness in our souls. No queremos tener en nuestra alma mortandad. En inglés dice que estaban completamente desnutridos. God wants our appetites and our desires to be surrendered to Him. Dios quiere que nuestro apetito y nuestros deseos estén sujetos a Él. And we should pray like this. Y deberíamos orar así. Lord, if it's your will, Señor, si es tu voluntad, I would like such and such and such and such. me gustaría que me dieras esto y esto. Or you can pray, O podríamos orar. Lord, you choose for me Señor, ¿por qué no escoges tú? if I should have that particular thing. ¿Por qué no decides tú si yo debo tener esto? And Lord, I delight to do your will. O si no, Señor, yo me deleito en hacer tu voluntad. You choose. Elige tú. Often when we traveled in India, A menudo cuando nosotros teníamos que viajar en la we India, did not know where we would sleep, no sabíamos dónde íbamos a dormir, which hotel, en qué hotel place. o en qué lugar. So we would say, Lord, you choose for us. Así que le decíamos, Señor, escoge tú, We delight to do your will. porque para nosotros hacer tu voluntad es nuestro deleite. One time we stayed in a hotel, there were rats. A veces una vez nos quedamos en un hotel donde habían Our ratas. children were quite small, Nuestros hijos estaban chiquitos and a pastor had told us, y un pastor nos había dicho, make sure you wash your hands after you've finished eating your curry, asegúrense de lavar bien sus manos después de que terminen de comer su curry, because we used to eat with our hand. porque comíamos con las manos. And he'd stayed in that hotel, Y él ya se había quedado en ese hotel. and he'd had fish curry for dinner. Y él había cenado un curry de pescado. And he rinsed his hands with water, but not soap. Y solo se desahogó las manos con agua, pero no usó He jabón. went to sleep, Se fue a dormir. and in the night, Y en la noche, something was biting his fingers. algo le comenzó a morder los dedos. It was a big rat. Una gran rata. So he said to us, Entonces nos dijo, make sure you use soap when you wash your hands after your dinner. asegúrense después de cenar, lávense bien las manos con jabón. Well, we did stay in that hotel with our young children, Bueno, nos quedamos en ese hotel con nuestros hijos chiquitos. and thank the Lord we did not get bitten. Y gracias a Dios no nos mordieron, But the rats had come,
Pero llegaron las ratas because we had a couple of mangoes. porque teníamos un par de mangos. And there were big bite marks taken out of the mangoes the next morning. Y al día siguiente estaban todos mordidos los mangos. So we're glad they ate the mangoes and not us or our children. Así que estábamos contentos de que se habían comido los mangos y no nos habían comido a nosotros o a nuestros hijos. Hallelujah. Lord, I delight to do your will. Señor, yo me deleito en hacer tu voluntad. Amen? Amén. All right, the ninth Bueno, trial. la novena prueba, Criticism. la crítica. Criticism of leaders or other Christians or people. Criticar a los líderes o a otras personas. Proverbs 18 and verse 21. Proverbios 18:21. You read that? La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Our words, Nuestras palabras they can bring death, pueden producir muerte they can bring life. o vida. We have the choice. Nosotros decidimos. But what we speak, Pero lo que hablemos, if we criticize others, si criticamos a otros, especially leadership, especialmente al liderazgo, we will reap it back ourselves. lo vamos a cosechar y lo vamos a recibir de vuelta. The children of Israel constantly criticized their leaders, Moses and Aaron. El pueblo de Israel constantemente estuvo criticando a sus líderes, a Moisés y Aarón. And then one day, Aaron and Miriam turned on Moses and criticized him. Y hubo un momento en el que Aarón y María se volvieron en contra de Moisés y se pusieron a criticarlo a él. Numbers chapter 12. Yes, chapter 12. Numbers 12. We won't read it. It's 15 verses. Okay. En Números 12 está este relato. And what did God do? ¿Y qué fue lo que Dios hizo? He judged Miriam. She was obviously the main leader of the criticism. Y él juzgó a María porque obviamente ella era la líder de esta crítica, And ella she la was- había iniciado. She was smitten with leprosy. Y ella le dio lepra. And Aaron said to Moses, "Oh, please ask God to heal her." Y entonces Aarón le pidió a Moisés, por favor, pídele a Dios que la sane. Moses was very meek. Y Moisés era un hombre muy He manso. did not stick up for himself and argue back. Él no se puso a hablar y a contradecir. He said, "Lord, please heal Miriam, my sister." Él lo que hizo fue, le pidió al Señor, por favor, sana a María, mi hermana. And God said, Y Dios le dijo "Let her go outside the camp for 7 days, que se salga del campamento durante 7 días. and then she'll be healed, Y entonces va a ser and she sanada can come back." y entonces puede regresar. We have to be very careful. Debemos tener mucho cuidado God hates criticism. porque el Señor aborrece la crítica. Now, King Saul was trying to kill David, Ahora, el rey Saúl estaba tratando de matar a David and he chased him in the wilderness for a long time. y lo estuvo persiguiendo en el desierto durante mucho tiempo. But twice, Pero- David had the opportunity to kill Saul, Y 2 veces David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, but he would not touch him, pero no lo tocó. even though he was right and Saul was very wicked. Aun cuando David tenía razón y Saúl era muy malvado. God was testing David. Dios estaba probando a David. 1 Samuel Primera de Samuel, chapter 26 capítulo 26, and verse 9. versículo 9. This is what David said. Esto fue lo que David dijo. David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? He would not touch the Lord's anointed, Él no tocó al ungido de Dios, even though the Lord's anointed was King Saul, a wicked man. Porque Saúl había sido ungido por Dios. He said, "I would be guilty." Y David dijo, yo sería culpable. And God takes criticism against leadership over us or pastors as we are criticizing the Lord himself. Y cuando nosotros criticamos a nuestros líderes o nuestros pastores, Dios lo toma como que lo estuviésemos criticando a Él. 1 Thessalonians chapter 4 Primera de Tesalonicenses 4, and verse 8. versículo 8. And it says that he that criticizes does not criticize man, but God. Dice aquí, el que
It's despises or criticizes. Despised. Is that what you've got there? Yes. Yes, yes. Ok, así que el que desecha esto no desecha al hombre sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. If we sow criticism, Si nosotros sembramos crítica, we will reap it back. la vamos a cosechar también. Galatians chapter 6 and verse 7. Gálatas 6:7. Don't be deceived. No os engañéis, God is not mocked. Dios no puede ser burlado, For whatsoever a man sows, pues todo lo que el hombre sembrare, that shall he also reap. eso también segará. And if we criticize others, Y si nosotros nos ponemos a criticar a otros, especially leadership, especialmente a los líderes, we are going to reap it back. lo vamos a cosechar. And people will criticize us. Y otras personas nos van a criticar a nosotros. How do we deal with it? ¿Cómo tratamos con la crítica? When we are criticized, Cuando a nosotros nos critiquen, we must be like Moses. debemos ser como Moisés. Numbers chapter 12 and verse 3. Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moses did not defend himself. Moisés no se defendió. He did not argue back, Él no se puso a discutir, but in meekness he allowed God to deal with it. sino en mansedumbre él permitió que fuera Dios quien tratara con el asunto. And he asked the Lord to heal Miriam Y fue from the él, leprosy. y él le pidió al Señor que sanara a María de la lepra. So when we are criticized, Así que cuando nos critiquen, maybe we're in leadership. tal vez nosotros estamos en el liderazgo. If we just humble ourselves before the Lord, Si nos humillamos delante del Señor, maybe the criticism may have a little bit of truth in it. tal vez la crítica contenía un poquitito de verdad. We can ask the Lord to forgive us and to Así change que us. le podemos pedir al Señor que nos perdone y que nos cambie. But if the criticism is totally unjust, Pero si la crítica es injusta, we can just say, Lord, podemos simplemente decirle, humble Señor, myself yo under me your mighty humillo hand. debajo de tu poderosa mano do a work of meekness in me, y haz una obra de mansedumbre en mí. that the beautiful fruit of the spirit of meekness be developed in my life. Y que ese hermoso fruto de la mansedumbre sea desarrollado en mi vida. And let God deal with that person Y permite que sea Dios quien trate con las and personas. forgive them and ask for the ability to forget. Y perdónalos y pídele al Señor que te dé la capacidad de olvidar. The last trial, Y la última prueba, unbelief. la incredulidad. The children of Israel had seen amazing miracles from the Lord. El pueblo de Israel había visto milagros maravillosos de Dios. And God brought them to Kadesh Barnea, Y Dios los llevó a Cades Barnea, which is on the border of the promised land. que está en la frontera de la tierra prometida. Moses sent 12 spies in to check out the promised land. Moisés envió a 12 espías para que revisaran la tierra prometida. Joshua and Caleb came back with a wonderful report. Y Josué y Caleb regresaron con un buen reporte. But the other 10 spies said, oh no, there's giants there. We're like grasshoppers in their sight. Pero los otros 10 espías dijeron, ay, no, ahí hay gigantes. Nosotros somos como langostas delante de They'll ellos. kill us. Nos van a And matar. they spread fear and unbelief, which spread through the whole camp of people. Y ellos esparcieron el temor y entonces la incredulidad se apoderó de todo el pueblo. God wants us to keep our eyes on Him, not on the obstacles. Dios quiere que mantengamos nuestros ojos puestos en Él y no en los obstáculos. Hebrews 3 and verse 12. Hebreos 3:12, The Lord says an unbelieving heart is an evil heart. el Señor dice que un corazón incrédulo es un corazón malo. And we need to ask the Lord, Y tenemos que pedirle al Lord, if Señor, there's any unbelief in my heart, Señor, si hay incredulidad en mi please corazón, cleanse me. Please take it out. por favor límpiame y sácala de mí. And we should pray the prayer Y that the man who had the son who had an evil spirit Y prayed. deberíamos hacer la oración como la que hizo este hombre que tenía un hijo con un espíritu inmundo. In Mark chapter 9 verse 24, En Marcos 9:24, he said, Lord, help, I believe. él le dijo, Señor, yo creo, You can heal my son. y yo creo que tú sí puedes sanar a mi hijo. Please help my unbelief. Por favor, ayuda mi incredulidad. Faith overcomes unbelief.
Es la fe la que vence la incredulidad. And as we go through these trials, Y cuando pasemos por estas pruebas, as we allow the Lord to give us the grace to overcome, cuando le pidamos al Señor que nos dé la gracia para our vencer, faith will be strengthened, nuestra fe será fortalecida. because there's grace for every trial. Porque para cada prueba hay gracia. And we'll close with 2 Corinthians chapter 2, Y vamos a terminar con 2 de Corintios 2, verses 14 and 15. versículos 14 y 15. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. God is able to always cause us to triumph. Dios puede hacer que siempre triunfemos. If we fail, Si fallamos, we can ask forgiveness and cleansing, podemos pedir perdón y podemos pedir limpieza. and He will take us on for His glory. Y Él nos va a llevar a su gloria. Amen. Dios te bendiga. Muchas gracias. Amén. Que el Señor los bendiga. Gracias. Now in Exodus chapter 15, En Éxodo 15, we see this is shortly after they'd come, after they crossed the Red Sea. esto fue después de que cruzaron el Mar Rojo. God reveals one of His names Dios les revela uno de sus nombres. to them. Now this is after they came to Mara, which my wife spoke about. Esto fue después de que llegaron a Mara, de lo que les habló mi And esposa. at Mara they were told to put a tree into the bitter water. En Mara, el Señor les dio la orden de que pusieran un árbol en el agua. And that tree speaks of the cross. Y ese árbol nos habla de la cruz. The tree which they put in speaks of the cross. El árbol que pusieron en el agua nos habla de la And when cruz. Moses put that tree Y cuando Moisés puso ese árbol into the bitter waters, en las aguas, then those bitter waters, las aguas then they became sweet. se volvieron dulces. And immediately after that, E inmediatamente después de eso, God tells them, Dios les dijo, and he reveals His name, Jehovah Rapha, les reveló su nombre, Jehová Rafa, one of the names of God. uno de los nombres de Dios. But there are conditions. Pero hay condiciones. And in Exodus 15:26, En Éxodo 15, he said, 26, if you will diligently hearken to the voice of the Lord. dice, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios. Number 2, if you will do what is right. Número 2, e hicieres lo recto delante de sus ojos. Number 3, if you will give ear to His commandments. Número 3, y dieres oído a sus mandamientos. Number 4, if you keep His statutes. Número 4, y guardares todos sus estatutos. I will put none of these diseases upon thee, which Ni- I brought upon the Egyptians, Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, for I am the Lord your healer, porque yo soy Jehová tu sanador, Jehovah Rapha. Jehová Rafa. And in that wilderness journey, Y en este viaje por el desierto, for 40 years, durante 40 años, 40 years, 40 años, they were not sick. no se enfermaron. God healed. They just knew divine health. Ellos recibieron sanidad divina. They had the same pair of shoes. Es más, mantuvieron puestos siempre los mismos zapatos. Imagine that, wearing your same pair of shoes for 40 years. Imagínense usar los mismos zapatos durante 40 años Their clothes did not wear out. y su ropa no se desgastó. And everything was provided for them. El Señor les proveyó todo. And there was not one feeble one. There was not a sick one amongst them. No se enfermó ninguno en ellos, Yeah. del pueblo. And truly today, the Lord is Jehovah Rapha. He is the greatest physician. He is the healer. Y hoy el Señor es Jehová Rafa. Él es nuestro sanador. And healing is part of the atonement of Christ. Y la sanidad es parte de la expiación de Cristo. And that's why Jesus said He commanded to lay hands on the sick and they will recover. Por eso fue que Jesús les dijo, e impondrán manos sobre los enfermos y estos serán At the sanados. cross, Jesus bore our sins,
but he El- also bore our sicknesses, En la cruz Jesús llevó nuestro pecado, pero también llevó nuestra enfermedad, as we see in Isaiah 53. como lo vemos en Isaías 53. Now, after Mara, Ahora, después de Mara, then they came to Elim. llegaron a Elim. Now, we have the map again, Podemos poner el mapa. and at Elim, Elim was in the desert. Elim estaba en el desierto. All right, Elim was in the desert, En el desierto, but Elim was not the goal. pero Elim no era la meta. The goal, of course, is Zion. La meta, por supuesto, es Sión. But they came after Mara, Pero después de Mara, where there were the bitter waters, donde estaban las aguas amargas, and then after that, God revealed his name, Jehovah Rapha. después de allí Jehová les reveló su nombre, Jehová Rafa. I am the Lord your healer, I am the Lord your physician. Yo soy el Señor, vuestro sanador, And then vuestro doctor. then after that, Y después de eso, then they came ellos llegaron to Elim. a Elim. And at Elim. Now, Elim. Elim was in the desert. Elim estaba en el desierto, Elim was not in the promised land, no estaba en la tierra prometida. but Elim was like an oasis in the wilderness. Pero Elim era un oasis en el desierto. In verse 27, En el versículo 27, it says there, when they came to Elim, there were 12 wells of water and 70 palm trees. que And cuando they camped there by the waters. y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. 12 wells. 12 fuentes de agua. The number 12 speaks of government. El número 12 nos habla de gobierno. And what is a well? ¿Y qué es una fuente de agua, It un is for, pozo? it is for quenching the thirst of others. Es para saciar la sed de otros. And Jesus said, he that drinks of the water that I give him shall never thirst. Y Jesús dijo, aquel que beba del agua que yo le diere, jamás volverá a tener sed, But in him shall be a well bubbling up unto everlasting life. sino que de él fluirán ríos de agua viva. And there were 12 of them. 12 habían. And, as leaders, Y como líderes, God wants us to make sure our well is bubbling up. Dios quiere asegurarse que nuestro pozo esté fluyendo agua, There's a bubbling well, a spring of living water. que sea una fuente de donde salga constantemente agua viva. Sometimes our well or our spring gets blocked up. Y a veces nuestro pozo o nuestra fuente se tapa. Sin blocks our well. El pecado tapa nuestro pozo. If you're always living in the past, that can block our well. Si siempre estamos viviendo en el pasado, eso puede tapar nuestro pozo. But God wants the life of the Lord to be bubbling up from our innermost being. Porque Dios quiere que la vida de Dios esté fluyendo de nuestro interior. The number 70, El número 70, there were 70 palm trees. las 70 palmeras, 70 speaks of elders or eldership. el 70 nos habla de los ancianos. And a palm tree, which goes straight up, speaks of righteousness. Y la palmera que está erguida recta hacia arriba nos habla de justicia. Elders are to be like that. Y los ancianos deben ser así, Straight, derechos, righteous, justos, upright. rectos. And people who are righteous Porque la gente que es recta need to surround themselves with others also who are righteous. necesitan rodearse de otras personas que también sean justas y rectas. So Elim was an oasis in the hot, dry wilderness. Así que Elim fue un oasis en esa tierra seca y caliente. And a pastor, a leader, should be like an oasis to his flock, to his people. Y un pastor, un líder, debería ser como un oasis para su pueblo. A well that quenches thirsty souls and is an example to others. Un pozo, una fuente que sacie la sed de otros y que pueda ser un ejemplo para ellos. Now, in chapter 17, Ahora en el capítulo 17 there is the first battle that they come to, the first battle in the wilderness. de Éxodo, vemos aquí la primera batalla a la que ellos se enfrentaron. Now, if we go back to the map, if we go back to our map, now,
All right, so down at Elim, they've been at Elim, the oasis in the wilderness, and they're on their way here to Mount Sinai. Habían estado en Elim, en el oasis, y entonces iban camino al monte Sinaí. In the wilderness during the 40 years, En el desierto, durante esos 40 años, there were not many battles, no hubo muchas batallas, but there were other trials. pero hubo otras pruebas. But when they got into the promised land, Pero cuando llegaron a la tierra prometida, then their battles increased. entonces se incrementaron las batallas. And there were many battles they had to face. Ellos se enfrentaron a muchas batallas. But there was a battle here, Pero aquí hubo una batalla en el camino de Elim al monte Sinaí, shortly after coming out of Egypt. al poco tiempo de haber salido de Egipto. And that was against Amalek. Y esta batalla fue contra Amalek. Exodus 17, Éxodo 17, verse 8. versículo 8. Then came Amalek and fought with Israel in Rephidim. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. And in Rephidim, Y allí en Refidim that is quite close to Mount Sinai. Refidim queda muy cerca del monte Sinaí. Who is Amalek? Ahora, ¿quién es Amalek? He was the grandson of Esau. Él fue el nieto de Esaú. And Esau Y Esaú speaks of fleshly desires, carnal desires. nos habla de los deseos carnales. Esau sold his birthright just for a bowl of soup. Esaú vendió su primogenitura por un plato de guiso, He was a man of his stomach. de comida. Él era un hombre del estómago. You know, some people, Y hay gente, food. You know, food can almost be a god. comida. La comida podría ser incluso un dios. Amalek, it represents Y Amalek representa, a spirit of carnal desires. es un espíritu de deseos carnales. And when they were fighting Amalek, Y cuando estaban peleando contra Amalek, Joshua, Josué, he was younger, él era más joven, and in the valley, y en el valle, he would lead the young men to fight against the Amalekites. él fue el que guió a los otros jóvenes para pelear en contra de los amalecitas. Now remember, Moses, he was 80 years of age at that time. Ahora recuerden que en esa época Moisés tenía 80 años. And Moses went up the hill, Y Moisés subió al monte and Aaron and Hur went with him. y Aarón y Ur subieron con él. And then Y allí Moses had his hands up. Moisés levantó sus manos And when Moses was been holding the rod of God, y él tenía en su mano la vara de Dios. and as his hands were up, Y mientras él mantenía sus manos en alto, then the children of Israel, el pueblo de Israel they were being victorious, and they would push back the Amalekites. comenzaban a obtener la victoria y hacían retroceder a los But when the hands amalecitas. of Moses got weary Pero cuando a Moisés se le cansaban sus brazos and fell down, y los bajaba, then the Amalekites would have the advantage, and they would come and push back the children of Israel. entonces los amalecitas ganaban poder y comenzaban ellos a hacer retroceder a los israelitas. So when Moses' hands got tired, Así que cuando a Moisés se le cansaban sus brazos, Aaron would take this hand and he would hold it up, Aarón tomaba uno de sus brazos y lo levantaba, and Hur would hold this hand and hold it up, y Ur le agarraba el otro brazo y se lo subía también. and then the children of Israel prevailed and had the victory over the Amalekites. Y entonces el pueblo de Israel prevaleció y venció a los amalecitas. It was a battle. Fue una batalla, It was a battle. una batalla. And there's battles against the flesh. Y hay batallas en contra de la carne. And there's also battles against spirits. Y también hay batallas en contra de otros And espíritus. sometimes, Y a veces, I mean, even Moses was a great man, aún Moisés, un gran hombre, but his hands got tired. pero se le cansaron sus brazos. You know, where was the battle won? ¿Cuándo se ganó la batalla? Was the battle won Se ganó in the valley en el valle with the young men fighting? con los jóvenes que estaban peleando, Or was the battle won o se ganó la batalla up on the hill ahí en la montaña, with Moses lifting his hands to God? en el monte donde Moisés estaba elevando sus brazos a Dios?
It was won up in the hill se ganó en el monte. when Moses was in battle, representing spiritual warfare. Cuando Moisés estaba batallando, representando una batalla espiritual, And prayer and intercession. con oración e intercesión. And you know, Y sometimes saben, a veces, against the battles against the flesh, en estas batallas en contra de la carne, sometimes we need someone to help us, a veces necesitamos que alguien nos ayude, to pray with us, que ore con nosotros, to hold up our hand, que sostenga and to nuestros help us brazos have the victory. y que nos ayude a obtener la victoria. But God wants each one of us to have the victory over the flesh. Y Dios quiere que cada uno de nosotros obtenga esta victoria sobre la So we're carne, not bound by flesh and by carnal desires and worldly appetites. para que no seamos gobernados por nuestra carne, por nuestros deseos carnales, por nuestros deseos mundanos. This battle, it was not just a quick battle. It was quite a intense battle. Ahora, esta batalla no fue una batalla rápida, fue una batalla larga e It intensa. was not just over in a few minutes. No ganaron en pocos minutos. It needed prevailing prayer. Necesitaron de esta oración que prevaleció. So at times battles against carnal things or carnality or fleshly things Así que a veces estas batallas en contra de cosas carnales or sexual lusts o deseos sexuales or even gluttony, as my wife spoke about, or the desire for food. o glotonería, como habló mi esposa, el deseo por la comida. And there's got to be a perseverance Va a necesitar perseverancia until the victory is won. hasta que se gane una victoria. And God wants, as leaders, to help people Y Dios quiere que como líderes ayudemos a otros so they can be free from bondages and free from carnal appetites. para que puedan ser libres de ataduras y de apetitos carnales. And there in the wilderness, Moses was there in prevailing prayer, and they had the victory. Y allí en el desierto Moisés estuvo orando insistentemente para obtener una victoria. And they overcame Amalek. Y ellos vencieron a Amalek. Now in chapter 18, Ahora en el capítulo 18 then we read the account of the people came to Moses with their problems. leemos el relato de cuando el pueblo llegaba con Moisés con sus problemas. And from morning to night, Y de la mañana a la noche everybody just came to Moses. todos iban con Moisés. And Moses, of course, got worn out. Y Moisés obviamente se cansó. So then Jethro, Y entonces Jetro, he was the father-in-law of Moses, que era el suegro de Moisés, the father of Zipporah, his wife. el papá de Séfora, su esposa, He came and he gave Moses very good advice. vino con Moisés y le dio un muy buen consejo. And when he comes, he brings Moses' family to him in the wilderness. Porque cuando Moisés salió, él se llevó con él a Jetro y a su familia. And he notices that Moses is counseling the people all day long. Y Jetro se da cuenta de que Moisés está aconsejando a los del pueblo todo el día. So he says, don't try and bear this massive burden all by yourself. Y entonces Jetro le dice, no intentes llevar esta carga tan pesada tú solito. He tells him, choose competent men who can help you to bear the load, to bear the burden. Y le dijo, escoge a hombres competentes que te ayuden a llevar esta carga. And that is what leaders, competent, leaders need to learn to don't just try to handle things themselves, but delegate authority. Y eso es lo que los líderes deben aprender, no a tratar de hacerlo ellos todo, sino aprender a delegar y a pedir ayuda. And responsibility to others. Delegar responsabilidad a otras personas. So often in a church, Así que a menudo en una iglesia there can be the senior pastor, puede estar el pastor general, and then there can be elders los ancianos, and deacons los diáconos, and home group leaders los líderes de grupos en el hogar and many people who have leadership or have roles to help in the leadership. y muchas otras personas que tengan un liderazgo y que puedan ayudar. And Jethro's advice Y el consejo de Jetro in verse 21, en el versículo 21 it says choose certain men.
le dijo, escoge a ciertos hombres, They must be able men. In other words, they have ability. hombres capaces que tengan la habilidad. They must be those who fear God. Deben ser hombres que teman a Jehová, They must be those people of truth, hombres que hablen verdad, who are truthful. que sean verdaderos. And fourthly, they must be those who are not covetous, they're not greedy after money. Y que no sean avaros. And he says, make leaders. Hazlos líderes. The higher leaders over 1,000, El líder principal, que era líder sobre 1000, leaders over 100, líderes que tenían a su cargo 100, leaders over 50, y líderes que tenían a su cargo 50, and leaders over 10. y líderes con 10 bajo su autoridad. And, the senior pastor, obviously, meeting with the leaders separately and instructing them and helping them. Y el pastor general debe reunirse con los líderes para instruirlos y guiarlos. And, we see the advice of Paul to Timothy. Vemos que Pablo le aconsejaba a Timoteo, Teach faithful men who in turn will be able to teach others. enséñale a hombres fieles, que a su vez van a poder enseñarle a otros hombres And fieles. because Moses delegated a lot, he was able to manage that huge congregation. Y debido a que Moisés pudo delegar esta carga en otras personas, entonces se pudo manejar a esa gran cantidad de gente. In the early church, En la iglesia primitiva, in Acts, en Hechos, when the church began to grow quickly, cuando la iglesia comenzó a crecer rápidamente, and then the apostles and the leaders, los apóstoles, los líderes, all their time was involved in sorting out the financial problems and the needs of the widows and so on. todo el tiempo ellos estaban involucrados en los problemas financieros, las necesidades de las viudas y todas esas And cosas. so then the people, they appointed deacons to take care of many of the practical things, Y entonces lo que hicieron fue nombrar diáconos que se encargaban de las cosas so prácticas, that the apostles and the main leaders, their time could be used mainly for the study of the Word of God and in prayer. para que así los apóstoles pudieran dedicar su tiempo principalmente a estudiar y a prepararse en la palabra y a buscar al Señor. Prepare for prayer and the ministry of the Word of God. Prepararse en oración para el ministerio. And, so by the grace of God, Así que por la gracia de Dios, as God blesses, as God brings in the harvest, cuando Dios bendice, cuando Dios trae una cosecha, He's wanting many people in churches to function in leadership positions, Él quiere que muchos de los que están en la iglesia funcionen en posiciones de liderazgo, so that the physical side and the practical side of needs may be met, para que se puedan suplir las necesidades prácticas y las necesidades espirituales. and there can be elders and leaders and others who can give themselves to the Word of God and prayer. Y que puedan haber líderes que busquen al Señor en oración para recibir una palabra sana. Now, if we can go back to the map. Regresemos al mapa. Then they came to Mount Sinai. Y entonces llegaron al monte Sinaí. And Mount Sinai Y el monte Sinaí is a very important place, es un lugar muy importante, because at Mount Sinai porque en el monte Sinaí they spent 11 months estuvieron 11 meses at Mount Sinai, en el monte Sinaí. and much happened at Mount Sinai. Y muchas cosas sucedieron allí. And so at Mount Sinai there, Allí en el monte de Sinaí, we read that they came to Sinai leemos que llegaron al Sinaí in chapter 19 en el capítulo in the 19, third month. en el tercer mes. And the third month Y el tercer mes was the month of the feast of Pentecost. era el mes de la fiesta de Pentecostés. So when spiritually Mount Sinai, Así que espiritualmente el monte Sinaí it speaks to us of the baptism in the Holy Spirit, nos habla del bautismo en el Espíritu Santo, the experience of the baptism of the Holy Spirit, la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, which was Jesus spoke about, del cual habló Jesús, so that we could receive power para que pudiésemos recibir poder, to be witnesses for the Lord. para ser testigos de Dios. That was the main purpose. Ese fue el propósito principal. And then the sign or the evidence
Y luego la señal o la evidencia that someone had been filled with the Holy Spirit. de que alguien había sido lleno del Espíritu Santo, We can see from the book of Acts podemos verlo en el libro de los Hechos, is speaking in other tongues. es hablar en otras lenguas. So they came in the third month Llegaron allí en el tercer mes, at Mount Sinai. en el monte Sinaí, And it is very important y es muy importante because at the baptism of the Spirit, porque con el bautismo en el Espíritu Santo it is like the doorway es como la puerta or the entranceway o la entrada into the realm of the Spirit. en el ámbito del Espíritu. There is the supernatural realm of Satan, and there is the supernatural realm of God. Está el ámbito sobrenatural de Satanás, pero también está el ámbito sobrenatural de Dios. And the experience of the baptism of the Spirit, Y la experiencia del bautismo en el Espíritu it is like an entranceway es como una entrada into the supernatural realm of God. The true, en lo sobrenatural de Dios. and so it is an experience Así que es una experiencia that's important for every Christian to have que es importante que tengan todos los cristianos if we're going to move on our journey. si es que vamos a avanzar en nuestro viaje. Now, the baptism of the Spirit, Ahora, el bautismo en el Espíritu it is an elementary doctrine. es una doctrina elemental. It does not mean we have arrived. No significa que con el bautismo ya llegamos a la meta, It was not in the promised land. porque esto no sucedió en la tierra prometida. It was in the wilderness. Esto sucedió en el desierto. And they came there. Y just- llegaron allí, They arrived in Mount Sinai llegaron al monte Sinaí only 50 days 50 días después, after coming out of Egypt. después de salir de Egipto. But they remained there, Pero se quedaron allí or in the area of that area, o en esa área for 11 months durante 11 meses, before the cloud above them moved on, and then they followed the cloud. hasta que la nube que estaba sobre ellos se movió. So Sinai, Así que Sinaí, and Mount Sinai is also called Mount Horeb. el monte Sinaí también se le llama el monte Horeb. But when we read that, Pero cuando lo the leemos, spiritual significance is about the Holy Spirit, the baptism in the Holy Spirit. lo importante que vemos es el bautismo en el Espíritu Santo. And it was 11 months they stayed. Ellos estuvieron 11 meses. Now there's many chapters in the scriptures Ahora hay muchos capítulos en la Escritura that speak of what happened when they were at Sinai. que nos hablan de lo que sucedió mientras estuvieron en el monte Sinaí. Really beginning from Exodus 19 Desde Éxodo 19 right to the end of Exodus, al final de Éxodo, and then many things in Leviticus, y luego muchas cosas en Levítico, in the book of Leviticus, en el libro de Levítico, about all the feasts and the offerings, todo lo de las fiestas y ofrendas, and then a lot of Numbers. y buena parte del libro de Números. Exodus, Éxodo from chapter 19 on, del 19 en adelante, Leviticus, the next book, el siguiente libro Levítico, many things in the book of Leviticus, mucho del libro de Levítico, and then the book of Numbers, y luego el libro de Números, especially the first 10 chapters. especialmente los primeros 10 capítulos. That's about 59 chapters Esos son como 59 capítulos that happened around Mount Sinai or Mount Horeb que sucedieron en el monte Sinaí o el monte Horeb, in that period of 11 months that en they were ese there. periodo de 11 meses que estuvieron allí. Some of the main things that happened, Y una de las principales cosas que sucedieron they received the law, es que recibieron la ley of God. de Dios. Moses went up into the mountain of Sinai. Moisés subió al monte Sinaí, 2 times he went up. 2 veces He subió. fasted 40 days, 40 nights. Él ayunó 40 días y 40 noches. And it was a miraculous fast. Fue un ayuno de milagro. Many people have fasted 40 days, Hay muchas personas que han ayunado 40 días, but drinking water pero tomando agua or drinking fluid. o tomando algún líquido. But very few, but in the natural, you cannot go 40 days without drink. Pero en lo natural uno no Without water. puede estar 40 días sin agua. You will die. Uno se muere. But supernaturally, Pero sobrenaturalmente, on 2 occasions, en 2 ocasiones, Moses fasted Moisés ayunó and he did not eat or he did not drink for a period of 40 days. durante 40 días, no comió nada ni tomó nada. He was up in the mountain with God. Él estuvo
en el monte, en la cima del monte con Dios, communing with God, teniendo comunión con Dios, having relationship with God. teniendo una relación con Dios. And God is wanting to bring us Y Dios quiere llevarnos into an intimacy with Himself, a una intimidad con Él, into a relationship, a una relación, knowing Him que lo conozcamos in a deeper way. en una forma más profunda. And Moses received the Ten Commandments Y Moisés recibió los 10 mandamientos at Mount Sinai. allí en el monte Sinaí. Now, he received the law. Recibió la ley. You know, some people say, Hay personas que dicen, well, we're in the age of grace now. Ten Commandments, they're not relevant. bueno, ahora ya estamos en la era de la gracia, ya no son importantes los 10 mandamientos, But they are relevant. pero sí son relevantes. Jesus said, Porque Jesús dijo, I have not come to destroy the law, I have come to fulfill it. yo no he venido a abolir o a destruir la ley, yo he venido a cumplirla. He came to fulfill the law. Él vino a cumplir la ley. And so, the Ten Commandments were received at Mount Sinai. Así que recibieron los 10 mandamientos en el monte Sinaí. And at Mount Sinai, Y en el monte Sinaí, God gave to Moses Dios le dio a Moisés the pattern of the tabernacle. el patrón para el tabernáculo. And all those riches and wealth and gold and silver and so on that they got from Egypt, they were able to build the tabernacle. Y con todas las riquezas, el oro y la plata y las piedras preciosas, todo lo que ellos sacaron de Egipto, con eso construyeron el God gave tabernáculo. specific dimensions and measurements. Y Dios dio todas las medidas específicas. And you will study that as one of your classes. Y en uno de los cursos ustedes van a estudiar esto. And how it shows the way into the presence of God. Y cómo el tabernáculo nos muestra cuál es el camino para llegar a la presencia de And Dios. there's many chapters in the book of Exodus about the building, and about the measurements, and about the materials, and about the furniture. Y hay muchos capítulos en Éxodo que nos habla de la construcción, las medidas, los materiales, los muebles. And then Y luego, the sacrifices that were to be offered up in the tabernacle. los sacrificios que debían ser ofrecidos ahí en el And we tabernáculo. read about all them in the book of Leviticus. En el libro de Levítico leemos todo acerca de esto. There's the burnt offering, and the meal offering, and the peace offering, and the sin offering, and the trespass offering. Está la ofrenda de la expiación, la ofrenda quemada, la ofrenda por el pecado, And then it speaks about all the feasts of the Lord, y luego habla de las fiestas del Señor and all many ordinances. y todas las demás ordenanzas. So Sinai is very significant. Así que Sinaí es muy importante. And what happened there? Y lo que sucedió allí, At Sinai, en el Sinaí, they experienced the presence of God. ellos experimentaron la presencia de Dios. At Sinai, they heard the voice of God. Allí escucharon la voz de Dios. And you know, God wants to reveal Himself to us. Y Dios quiere mostrarse a nosotros. He wants us to know His presence. He Quiere- wants us to know His voice. Quiere que conozcamos su presencia, que conozcamos su voz. And the beginning of all that is the experience of the baptism of the Holy Spirit. Y al inicio es la experiencia del bautismo con el Espíritu It Santo. is like the rocket that launched the early church. Fue como el cohete que lanzó a la iglesia primitiva. And at Mount Sinai, Y en el monte de Sinaí, you know, it's like coming to an understanding of the spirit world, the supernatural. es como entender lo sobrenatural, la voluntad del Espíritu. Coming to a greater understanding of the ways of God. Es tener un mayor entendimiento de los caminos de Dios. Understanding not only the ways of God, the plan of God. Y no solo entender los caminos de Dios, sino el plan de Dios. And after the baptism of the Spirit, our eyes are open to understand God's word in a fresh way. Y después del bautismo en el Espíritu Santo, nuestros ojos son abiertos para poder entender la palabra de Dios en una forma nueva. And so Sinai is very important. Así que Sinaí es muy importante. And you know, the purpose of the new covenant, Y el propósito del nuevo pacto God wants to place His laws in our hearts es que Dios quiere poner su ley en nuestro corazón and to write them in our hearts, in our minds. y escribir su ley en nuestro corazón y en nuestra mente. He wants to be our God. He wants us to be His people. Él quiere ser nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. So that the new covenant is written on the fleshly
tables of our heart. para que el nuevo pacto esté escrito en las tablas de carne de nuestro And at corazón. the baptism of the Holy Spirit, Y con el bautismo en el Espíritu Santo, there should be a fresh appreciation of the laws of God. vamos a tener una nueva apreciación de las leyes, de los mandamientos de Dios. And it was at Mount Sinai Y eso sucedió en el monte Sinaí. in Exodus 19 En Éxodo 19, that God spoke to them allí Dios les habló about God's purposes for them, acerca de los propósitos que le tenía for para all of ellos, the children of Israel. para todo el pueblo de Israel. And it says, and he said in verse 5, Y en Éxodo 19:5 dice, if you obey my voice, si ustedes obedecen mi voz, if you keep mi my voz covenant, y guardareis mi pacto, you shall be a special treasure vosotros seréis mi especial tesoro above all people. sobre todos los pueblos. And then verse 6, Y versículo 6, and you shall be unto me a kingdom of priests, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes a holy nation. y gente santa, nación santa, dice en inglés. God's original plan El plan original de Dios is for the whole nation era que toda la nación to be a kingdom of priests. fuera un reino de sacerdotes. To be, in other words, En otras palabras, to be priests que fueran sacerdotes and kings y reyes unto the Lord. para el Señor. Sacerdote, Sacerdote. sacerdote, Sacerdote. raja, Rey. rey, sacerdote, rey, Sacerdote y rey. sacerdote, rey. As priests, Como sacerdotes, they would offer up sacrifices. ellos iban a ofrecer sacrificios, As kings, y como reyes to reign, iban a reinar, to rule, gobernar to be y victorious, ser victoriosos to conquer. y conquistar. And they said, well, we will obey. We will do what you say, Moses. Y- We will do, the people said, we will do what God says. Y ellos dijeron, sí, vamos a obedecer, vamos a hacer todo lo que Dios diga. But it did not happen. Pero esto no pasó. And a few chapters later, Y pocos capítulos después, we read Moses is up on the mountain a second time in Mount Sinai. leemos que Moisés sube al monte la segunda vez And Aaron is with the people. y Aarón está con el pueblo. And they bring the gold and everything. Y entonces todos le llevan su oro And they end up worshipping a golden calf. y terminan adorando un becerro de oro. And they go into idolatry. Y se meten en idolatría. And a plague came down. Y vino una plaga. And God was going to wipe them out. Y Dios los iba a exterminar. But Moses pleaded before God. Pero Moisés le rogó a Dios. And he said, well, who's on the Lord's side? Y él dijo, ¿quién está del lado del Señor? And it was only one tribe, Y solo fue una tribu, the Levites. los levitas, And they began even to kill their own brethren. que se fueron a matar a sus propios hermanos. 3,000 died. 3,000 murieron So because they did not obey, por cuanto ellos no obedecieron. they could not all become kings and priests. Entonces no pudieron ser todos reyes y Only sacerdotes. one tribe of the 12 became priests, Solo una de las 12 tribus se volvieron sacerdotes, the tribe of Levi. la tribu de Leví. Only one tribe of the 12 became kings. Solo una de las 12 tribus fueron The reyes. kings were from the tribe of Judah. Los reyes eran de la tribu de Judá. But God's original purpose is that the nation would be a nation, a kingdom of priests. Pero el propósito original de Dios era que ellos fueran una nación de reyes y sacerdotes. So, this all happened at Mount Sinai. Y todo esto pasó en el This monte all happened Sinaí. at Mount Sinai. Todo esto sucedió en el monte Sinaí. And in our lives, Y en nuestra vida, the baptism of the Spirit el bautismo en el Espíritu is a very important experience es una experiencia muy importante. if we're going to progress in our journey, Si es que vamos a progresar en nuestro if we're going viaje, to come into our full inheritance, si vamos a obtener toda nuestra herencia, if we're going to advance in our journey. si vamos a avanzar en nuestro viaje. And you know, some people say, well, the baptism of the Spirit is not so important.
Y hay gente que dice, bueno, el bautismo en el Espíritu no Some es tan people say, well, it importante. doesn't matter if you speak in tongues or you don't speak in tongues. Hay gente que dice, no importa si hablas en lenguas o no hablas en But, lenguas. but it's a very important experience. Pero sí es una experiencia muy importante. And the Feast of Pentecost, Y la fiesta de Pentecostés, which we saw on the first night, que vimos la primera noche, and it was exactly 50 days sucedió exactamente 50 días after después the Feast of First Fruits. de la fiesta de las primicias. And in the New Testament, Y en el Nuevo Testamento, exactly 50 days exactamente 50 from when días Jesus rose again from the dead desde que Cristo resucitó de los muertos until the day of Pentecost. hasta el día de Pentecostés. Jesus appeared to people for 40 days. Durante 40 días el Señor se le estuvo apareciendo a otras personas. At one time he appeared to over 500. Y en una ocasión se le apareció a 500 And so personas. from the resurrection, Y desde la resurrección there was 40 days, pasaron 40 días and then Jesus ascended up into heaven, y luego Jesús ascendió al cielo and then the 120 y luego los 120 who were waiting in the upper room. que estaban allí esperando en el aposento It was on alto. the 10th day, Fue en el 10º día, and so 40 plus 10 así que 40 más 10 equals 50, fueron 50. 50 days, 50 días. and that was the exact day Fue ese día exacto, of the Old Testament Feast of Pentecost, el día exacto de la fiesta de and Pentecostés many del people Antiguo were gathered Testamento. in Jerusalem, Y entonces muchas personas llegaban a Jerusalén and suddenly y there was the repentinamente sound of a mighty rushing wind, hubo el sonar de un viento fuerte and the cloven tongues of fire came down from heaven, y entonces lenguas de fuego descendieron del cielo and they all began to speak in other y tongues todos comenzaron a hablar en otras lenguas as the Spirit gave them utterance. conforme el Espíritu se los proporcionaba. And the people were amazed. Y la gente se sorprendió They thought they were drunk. porque pensaban, ay, están And borrachos. Peter said, no, we're not drunk. It's only 9 o'clock in the morning. Y Pedro les dijo, no, no estamos ebrios, son las 9 de la mañana. And they said, this is the fulfillment of what the prophet Joel spoke about. Esto es el cumplimiento de lo que habló el profeta Joel. And so, you know, it was a mighty sign. Fue una señal poderosa. Mighty signs. Una señal poderosa. There was fire from heaven. Fuego del cielo. There was the wind. Un viento. There was speaking in tongues. Hablando en lenguas. And as we trace through the book of Acts, Y cuando nosotros vamos por todo el libro de Hechos, like in Acts chapter 10, en Hechos 10, when Cornelius and his family cuando Cornelio y su familia were filled with the Holy Spirit, fueron llenos del Espíritu and the Holy Santo Spirit came upon them, y el Espíritu Santo descendió sobre they ellos, spoke in other tongues. hablaron en otras lenguas. How did the people know? ¿Cómo supieron las personas? We read in Acts 10 and verse 46. Y en Hechos 10:46 leemos, For they heard them speak in tongues and magnify God. los escucharon hablando en lenguas y magnificando a And Dios. so they magnified God. Magnificando a Dios. In Acts chapter 19, En Hechos 19, 20 years after Pentecost, 20 años después de Pentecostés, Paul was in Ephesus. Pablo estaba en Éfeso, There was a group of disciples. hubo un grupo de discípulos He said, have you received the Holy Spirit since you believed? y les preguntó, ¿ya recibieron el Espíritu Santo desde que creyeron? And then he explained about baptism. Les explicó del bautismo, He baptized them. los bautizó Then he laid hands on them. y cuando les impuso manos, And then they spoke in tongues. hablaron en lenguas. And in that case, they prophesied as well. Y en ese caso ellos también se pusieron a profetizar. But in Acts chapter 2, Pero en Hechos 2, they spoke in tongues. ellos hablaron en lenguas And there were two other signs. y hubo otras 2 señales. In Acts chapter 10, Y en Hechos 10, that was the only sign, speaking in tongues. la única señal fue que hablaron lenguas. When Cornelius and his family received. Y cuando Cornelio y su familia In recibieron, Acts chapter 19, y en Hechos 19, they spoke in tongues. hablaron en lenguas, And in that case, they prophesied as well. y en ese caso también profetizaron. But the common sign, Pero la señal en común Acts 2, Acts 10, Acts 19, en Hechos 2, 10 y 19 was speaking in other tongues. fue hablar en otras lenguas. And so it seems clear Así que parece claro that the initial sign que la señal inicial of receiving the baptism of the de Spirit recibir el bautismo en el Espíritu Santo is when we speak in tongues. es cuando hablamos en lenguas. Now, the baptism of the Spirit is much more than tongues, Ahora, el bautismo en el Espíritu es mucho más que solo lenguas, but that is the initial sign. pero esa es la señal inicial. That's how we know Así es como if sabemos somebody has received or have not received. si alguien sí recibió o no recibió. You know, some people say, Hay gente que dice, well, I felt shaking in my body, bueno, yo sentí que mi cuerpo se sacudía, so I have received. entonces lo Or I recibí. saw a light. O vi una luz.
or I had a vision, o tuve una visión, or I fell on the floor, o caí al suelo, or I felt like electricity through my body. o sentí electricidad por mi cuerpo. Now, they may be all genuine manifestations of the Holy Spirit, Ahora, todas esas pueden ser manifestaciones genuinas del Espíritu Santo. but that does not mean you're baptized in the Holy Spirit. Pero eso no significa que has sido bautizado en el Espíritu The Santo. sign in Acts of the Apostles was speaking in tongues. Porque la señal en Hechos fue hablar en lenguas. And as I've had the privilege of praying with many people in many different nations, Y cuando yo he tenido el privilegio de orar por muchísimas personas I en have muchas seen naciones, that same sign, speaking in tongues, he speaking in visto esa tongues. misma señal, hablar en lenguas. Sometimes I've had the privilege of seeing more than 100 or 200 at the same time, speaking in other tongues. A veces he tenido el privilegio de ver a 100 o 200 personas al mismo tiempo hablar en otras lenguas And being filled with the Holy Spirit. y ser llenos del Espíritu Santo. A few years ago, Hace pocos años I was in the Dominican Republic, estaba en la República Dominicana. and they had the church there, all the churches all came together. Todas las iglesias, ellos tienen este evento que todas sus iglesias se reúnen. And they had the special meeting, it was all day long, La reunión duró todo el día in a stadium. en un estadio. And there must have been about 7,000 people there. Deben haber habido como 7,000 personas. And I was asked to speak about the Holy Spirit. Y me pidieron que hablara del Espíritu Santo. And I preached about the Holy Spirit Y prediqué del and Espíritu the Santo baptism of the Holy y Spirit del bautismo en el Espíritu Santo and how to receive. y cómo recibirlo. And then I asked, if people had received, Y luego les pregunté si habían recibido el bautismo. and only a few people put their hands up. Muy pocos levantaron la mano. Most of the people had not received. La mayoría no lo habían recibido. And so I gave some instructions, Entonces les di instrucciones and then we prayed. y oramos. And I could not even call the people forward because there was no room. Y yo no podía pedirle a la gente que pasara al frente porque no había dónde se pararan There were so many adelante. people there. Habían demasiadas personas, But the Lord came down. pero el Señor bajó. And it was all on, on the computer, on the live streaming. Y lo estaban filmando. And people who saw it, said in many cases, tears were coming down eyes, and many, many, many people were speaking in other tongues. Y la gente comenzó a llorar y muchísimas personas comenzaron a orar en lenguas. I don't know how many received, but it would have been hundreds. Yo no sé cuántos lo recibieron, pero deben haber sido cientos. And Jesus is the same today as he was in the early church. Y Jesús es el mismo hoy de como fue en la iglesia primitiva. He is the baptizer in the Holy Spirit. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. And the baptism of the Spirit is a second experience to salvation. Y el bautismo en el Espíritu Santo es la segunda experiencia después de la salvación. It is the will of God for every believer. Y es la voluntad de Dios para todos los cristianos. The initial sign is speaking in tongues. Y la evidencia inicial es hablar en lenguas. And the main purpose of it Y el propósito principal is that we would have power to be bold witnesses for the Lord. es que tengamos el poder para ser testigos valientes para el Señor. It's like a doorway Es como una puerta into the gifts of the Spirit para recibir los dones del Espíritu and into the supernatural realm. y para entrar al ámbito sobrenatural. And it's the will of God Y es la voluntad de Dios for every believer to receive. para que todos los creyentes lo reciban. And God wants each believer Y Dios quiere que cada creyente to receive. reciba. Now we must be born again. Debemos nacer de nuevo primero. The baptism of the Spirit, El bautismo en el Espíritu it is a gift. es un don, It is a gift. un We regalo. don't have to work for it or earn it. No tenemos que trabajar para obtenerlo o We don't have ganarlo. to struggle and to scream. No tenemos que luchar, gritar. We receive by faith, Lo recibimos por fe, not by feelings. no por sentimientos. But we must be thirsty. Pero debemos tener sed, We must desire to receive. debemos desear recibirlo. Jesus said, Jesús dijo, if anyone thirst, si alguien tiene sed, let him come to me venga a mí and drink. y beba de mí. And out of his innermost being Y de su interior, shall flow rivers of living water. de su interior fluirán ríos de agua viva. Rivers, Ríos, real rivers of living water. ríos de agua viva. All right, let's stand, shall we? Pongámonos de pie, Let's ¿sí? stand. Everybody stand.
Pongámonos de pie. Now, how many of you here tonight, ¿Cuántos de los que están aquí hoy you've not yet had this experience, todavía no han tenido esta experiencia? but in your heart, Pero en su corazón you want to receive? quieren recibir, You're thirsty. tienen sed, You're hungry. tienen hambre. You don't want to stay just at water baptism. No se quieren quedar con el bautismo en agua, You want to progress in your journey. sino que quieren progresar en su viaje. You don't want to just stay at Mount Sinai, but you want to go on for the Lord. No quieres quedarte en el monte Sinaí, sino que quieres seguir con el Señor. So, if you have not received Así que si no has recibido the experience la experiencia of the baptism of the Spirit del bautismo en el Espíritu, with the initial sign of speaking in tongues, con la señal inicial de hablar en lenguas, but you want to receive, pero quieres recibir, there's a thirst hay sed and you desire to receive, y deseas recibir, just quickly come to the front now and we're going to pray. pasa rápidamente al frente y vamos a orar por ti. Just quickly come to the front Rápido, pasen al frente los que and quieran we're going to pray. y vamos a orar. If you already speak in tongues and you pray in tongues every day, do not come. Si tú ya hablas en lengua todos los días, no pases al frente si ya lo recibiste. But make one straight line. Si just pueden hacer una línea one- derecha, one solo straight una line. línea, Go back a bit, go back, not at the front, go back a un bit. poquito más Yeah, atrás, por okay. favor, And make one straight line, one line. y hagan una sola fila, Just one line, a straight line. una fila recta, Just one line. si se puede. Amén. Just one line. One line. Anybody else who's not filled with the ¿Alguien Holy más? Spirit? Don't wait another time. Now is the time. No esperen, ahora es el tiempo. All right? Bueno, You're saved son and, salvos and you want to receive. Now y just quieren recibir. look at me for a moment. Véanme a mí por un momento. Remember, Recuerden the baptism of the Spirit is a gift. que el bautismo en el Espíritu Santo es un We- regalo, We un don't have don. to scream or to struggle. No necesitamos gritar o luchar, We can just relax and receive. podemos relajarnos y recibir. We receive not by feelings, but by faith. No recibimos por sentimientos, sino por fe. Some have emotional experiences, others do not. Algunos tienen esas experiencias emocionales, pero otros no. That is not the issue. Ese no es el punto. And Jesus said, Y Jesús dijo, if anyone thirsts, si alguien tiene sed, it is the will of God for you. es la voluntad de Dios para ti. Come to me. Vengan a mí. You're coming to Jesus. Ustedes vienen con Jesús. You're not coming to Iglesia Cristiana Jesucristo. Jesucristo. You're No not es- coming to Assemblies of God, or you're not coming to some church. You're coming to Jesus. No están viniendo a una iglesia en especial, están viniendo a Jesús. Because he is the baptizer in the Holy Spirit. Porque Él es quien bautiza en el Espíritu If Santo. any man thirst, Si alguien tiene sed, let him come to me venga a mí and drink. y beba de mí. Now to drink, Ahora, para tomar, that water is no good to me esa agua no me sirve unless I put it to my mouth si no la pongo en mi boca and drink. y me la trago. If you stand like this, Si te quedas parado así con la boca cerrada, you will not speak in tongues. no vas a hablar en lenguas. You have your part. Tú tienes tu parte. You must use your voice, your tongue, your lips, and by faith speak Debes out. usar tu voz, tu lengua, tus labios y hablar en otras lenguas. So we have to drink Así que tenemos que tomar and believe God by faith y creerle al Señor por fe. that Jesus will fill you with the Holy Spirit Que Jesús te va a llenar con el Espíritu and you'll Santo speak in new words. y que vas a hablar nuevas palabras. They will sound funny, Pueden sonar raras, Because they're new. divertidas, but speak out pero háblalas. what comes to your mind Habla lo que venga a tu mente by faith.
por fe. Maybe it's just Sunday. Sunday, Sunday, Sunday. And as you speak one word, believe another word, another word. Tal vez es solo una palabra, Shandai. Shanda kaba Y puede raba ser que kulo solo raba digas basala and begin. Una palabra. Y But- si es solo una palabra, de todos modos ponte a repetirla y el Señor probablemente te va a dar más. Believe God. Créele a Dios. I want you to pray this prayer after me, Y quiero que hagan esta oración después de mí, out loud. en recio. And then after we finish praying, Y después de que terminemos de orar, just lift up your heads, levanten su rostro, lift up your hands, levanten sus manos and by faith, y por fe speak out. hablen. But don't speak in Spanish. Pero no hablen en español, Don't speak in English. no hablen en inglés, But speak pero hablen out loud en recio and believe God y créanle a Dios. for new words. Y crean que Dios les puede dar nuevas palabras. And after I have prayed, Y después de que yo haya orado, I want everybody else yo quiero que todos los demás just to speak in other tongues hablen en otras lenguas and believe the Lord that these ones will receive. y le crean al Señor de que ellos también van a recibir. Okay, those at the front, please pray out loud after me. Así que Or- los que están aquí, oren en voz alta después de mí. Él lo va a decir en inglés, yo lo digo en español y ustedes lo pueden repetir. Or after Sister Sylvia in Spanish. Dear Lord Jesus, Querido Señor Jesús, I thank you, you are my Savior. te doy gracias porque eres mi Salvador. You are the Lord of my life. Tú eres el Señor de mi vida. I believe, Lord Jesus, Yo creo, Señor Jesús, that you are the baptizer in the Holy Spirit. que tú eres quien bautiza en el Espíritu Santo. And I ask you now Y hoy te pido to fill me with the Holy Spirit, que me llenes con el Espíritu Santo that I might receive power para que yo pueda recibir poder to be a bold witness for you, y ser un testigo valiente para ti, and that I would speak in other tongues y que yo hable en otras lenguas and glorify you. y te glorifique a ti. I receive now by faith En este momento recibo por fe and I thank you, Jesus, y te doy gracias, Jesús, for filling me with the Holy Spirit. por llenarme con el Espíritu Santo.